Vamos a hacer, vamos a preparar lo que se llama el protocolo de base, preparar la base de datos, introducirnos al SPSS y ver un poco las cosas que puede hacer este software. Primero que nada, hay cosas aquí que es archivo, que es donde abrimos los programas, la edición, donde vamos a ir editando, insertando variables. Tenemos Esto es para herramienta estadística, analizar. Aquí vamos a tener, por ejemplo, lo estadístico descriptivo, la frecuencia, eh, gráfico. Tenemos la opción para ir aplicando gráficos. Toda esta pestaña que ustedes ven es la vista de datos. Aquí van a ir las variables, van a ir los datos que corresponden cada, a cada caso. Esta es la vista del variable, es donde vamos a ir colocando las variables de segmentación. Como ustedes saben, las variables son atributos medibles y que pueden ir cambiando. Pensando en el ejemplo que yo puse, el objetivo específico era analizar los niveles de puntuación de profesores y profesoras en torno a la motivación en su ejercicio docente. Entonces, en este caso eran dos colegios. Entonces, vamos a proceder con la primera variable. Le vamos a llamar colegio. Le vamos a dar valores. Aquí en valores le vamos a dar las categorías que puede tomar esta variable. 1, colegio A, añadir 2, colegio B. Entonces, ¿por qué hacemos esto? Porque SPSS responde a código numérico. Entonces, esto es para poner decimales, no vamos a usar. Vamos a usar 0 decimales. Anchura es como el largo de la variable, no se ocupa mucho. Estoy haciendo esto a tiempo real, sin preparar algo mayormente, porque la idea es que ustedes vayan aprendiendo cómo hacer esto como en tiempo real, por decirlo así, cuando se vean enfrentados a tabular datos. Las medidas, en este caso, es importante ver porque vamos a clasificar las cosas entre ordinales y cuantitativas. Escala es una medición cuantitativa. Ordinal se refiere a algo cualitativo pero con orden. O sea, es decir, mucho, poco, regular, nada, tiene un orden jerárquico. Nominal, como vimos en el video de variables, son aquellas variables cualitativas que están en misma jerarquía. O sea, ser hombre o mujer es, en términos de jerarquía, igual. Ser del colegio 1 o del colegio 2 es igual. Tenemos nuestra primera variable independiente de segmentación, que son colegios. Vamos a armar una segunda variable, va a ser sexo. Colegio vamos a dejarlo como cadena. Cadena se refiere a algo que no es numérico, sino que también va vinculado a lo cualitativo.
Sexo también lo vamos a dejar como cadena. Vamos a subirle la anchura. Valores. Esta parte es importante. Valor va a ser 1 hombre, 2 mujer. Etiqueta es el nombre que va a tener la variable cuando aparezca. Colegio donde trabaja el profesora. Puntuación. Vamos a formar una nueva variable. Va a ser numérica. 0 decimal. Escalita. Vamos a poner puntuación. ¿Puntuación de qué? De la escala de motivación. Pensemos que en el ejemplo de objetivo íbamos a ver la escala, como los niveles de motivación que tenían profesores en ejercicio, pensando que podrían haber diferencia entre el sexo, quizá la edad. Vamos a formar al tiro de edad. Y bueno, vamos a dejarlo hasta ahí para no complejizar el análisis. Vamos a dejar la edad. Vamos a hacer puntuación. Puntuación en motivación. Sexo va a ser sexo. Nuevamente vamos a poner edad como escala. Puntuación también va a ser escala. Vamos a subirle la etiqueta. Puntuación. Este tema es un poco largo, ¿no? Por eso voy a hacer un video largo. No quiero hacerlo en dos partes, cosa que inconexa las relaciones que vamos a ir armando. No hemos puesto ningún dato, ¿no? Pero vemos que se armaron colegio, sexo, puntuación, edad. Hasta ahí. Motivación, etiqueta, valor. No vamos a bajar en ninguno porque la puntuación puede ser de 1 a 100. La edad también vamos a bajarlo en ninguno porque 1, 2, 3 son números, van a ser números naturales que esperemos que el CPS nos pueda. Vamos a trabajar con 10 casos, 5 y 5, solo con un efecto explicativo. Vamos a hacer colegio 1, colegio 1, colegio 1, colegio 1, colegio 2, colegio B, colegio 2, colegio 2, colegio 2, colegio 2. Sexo 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Puntuación 20, 30,
Vamos a ir inventando datos, ¿no? Esto es un ejemplo. 44, 77, 78, 77, 66, 99, 20. 37 años, 24, 25, 26, 27, 28, 33, 24, 61 años, 65. Entonces, como vemos, le pusimos solo cantidades numéricas. Que la gracia del SPSS es que nosotros no analiza los porcentajes, las puntuaciones de variables cualitativas o cuantitativas en que se pone se etiquetan en forma numérica. Entonces ya no vamos a hablar de colegio A, colegio B, sino vamos a hablar de colegio 1, 2. No vamos a hablar de hombre-mujer, sino que vamos a tabular como 1 hombre, 2 mujer. Veamos. Hagamos la prueba de la blancura. Estadístico descriptivo. Vamos a tirar colegio, sexo, puntuación, edad. Veamos. El mago Chazán va a hacer su hechicería. Estadístico. Colegio donde trabaja, 10 colegios. Hay 10 personas con género, 10 personas con motivación y 10 personas que edad. ¿Qué es esto? No va a decir los válidos, son los datos efectivamente tabulados correctamente. Los perdidos son aquellos datos que no tienen valor. También en este caso vamos a ver después vamos a ver cómo trabajar con los casos perdidos, los missing que se le dice. Listo. Tabla de frecuencia. Frecuencia absoluta. Porcentaje. Porcentaje válido. Porcentaje acumulado. Porcentaje válido es el efectivamente que entra al análisis. Porcentaje acumulado, como dice el nombre, se va acumulando, va sumando el porcentaje anterior. Y ven qué bonito quedó. Colegio A son los profesores del colegio A. Colegio B, profesores del colegio B. Análisis de frecuencia. 4, 6, 10. 40% colegio A, 60% del colegio B. Mire, quedó interesante esta cosita, me gusta. Es un honor poder compartir con ustedes estos lindos trabajos con el SPSS. Es muy interesante, me agrada. Hombres, 7 hombres, mujeres, 7. 30% hombres, 70% por mujeres. Porcentaje válido, como vemos, cuando hay inválido no se ve porcentaje, se ve porcentaje válido. 30, 70. Porcentaje acumulado 30, 100. Esto es la primera aproximación a la tabulación de datos. No es automático, se demora. Yo como tengo un poco de experiencia en estadística, esto yo lo hago rapidito en 10 minutos, pero si se demoran 1 hora, 2 horas, 3 horas en esto, paciencia. Análisis de frecuencia. Están los valores de puntuación, como vimos, entendiendo de que de 1 es 0 motivado al 100 el profesor con máxima motivación en su ejercicio laboral. Este es un ejercicio teórico, pedagógico, para que ustedes aprendan a usar este tanque de análisis que es el SPSS. Con esto vamos a ganar todas las batallas. Cuando tengan problemas estadísticos, cuantitativos, se los van a filetear al gusto de ustedes. Con la ayuda de la estadística se toman un buen manual de estadística y van a sacar la batalla
como corresponde a un buen guerrero. Entonces, estamos todos los válidos. Tenemos que de los que sacaron 20 en el puntaje, son 2 profesores o profesoras, no sabemos, porque no estamos haciendo un cruce variable. Ya vamos a aprender a hacer cruce variable, gráfico, y nos vamos a fascinar con el mundo de la estadística, ¿no? Un 20%, porcentaje válido 20, porcentaje acumulado 20, porque el primer dato. Vamos, 30, 1. ¿Qué significa? Que un profesor o profesora sacó 30 puntos. Porcentaje válido 10, porcentaje acumulado 30. Porcentaje acumulado va subiendo. Significa que el 30% de los profesoras sacaron hasta 30 puntos. 35.1, 44.1, 66.1. Como vemos, todos son 10%, 10%, 10%. El porcentaje acumulado empieza a subir 40, 50, 60, hasta el 60%. Hasta el 60% sacó 66 puntos. Por algo he acumulado 77 puntos, 78, 99. Porcentaje válido, porcentaje acumulado. Porcentaje acumulado va a tener mayor sentido cuando ordenemos los datos de menor a mayor. En este caso, bien, el amigo SPSS nos ordena de menor a mayor y podemos hacer este análisis de porcentaje acumulado. Edades, vamos a hacer lo mismo, ¿bien? Que nuestro amigo SPSS es el enanito que está dentro trabajando, nos va a ordenar desde 24, 25, 26, una persona con 24, 24, 24, todos tienen una edad, porque hice 10 casos, porcentaje válido, todos son 10%, y veamos, 10, 20, hasta el 20% de los de los profesores tiene 25 años, hasta el 70% de los profesores tiene hasta 34 años, 65 años, 61 años. Como vemos bien, es bien lógico el análisis de porcentaje acumulado y es potente. Tenemos que decir que el 90% de los profesores tiene hasta 61 años. Vamos a ver después, cuando tengamos muestras grandes, vamos a hacer análisis de percentiles, comparar muestras. Creo que hasta aquí es relevante. Tabla de resultados, frecuencias. Recordemos, vista de variable es donde creamos la variable de segmentación, que se llama, es donde procesamos nuestras cositas, nuestras variables. Por eso se llama vista de variable. Aquí le damos nombre, le entregamos atributos, le entregamos la clasificamos como cualitativa, cuantitativa. Nombre es el nombre que va a haber, que nos va a trabajar aquí, el nombre que va a tener la variable. Tipo, cadena para cosa numérica, cadena para cosa cualitativa, numérico para cosa, como dice el nombre, numérico. Anchura sirve mucho para poner el nombre aquí en la etiqueta. Decimales, trabajen en casos simples, 0 decimales. Etiqueta es el nombre que va a tener, la tablita, en este caso colegio donde trabaja el profesor. Sexo es aquí en este caso la etiqueta corresponde al nombre. Valores, esto es importante, lo metemos, vamos a poner de nuevo, por ejemplo, 1 para colegio A
etiqueta vamos a dejar esta misma, colegio A. Dos para colegio B, etiqueta colegio B, aceptar. Estoy repitiendo lo que ya hice. Hombre, uno hombre, dos mujer, uno hombre, dos mujer. Vamos aquí, pero uno hombre, dos mujer. Esto con pura práctica vamos a ver. Bueno, vamos a tirar, por ejemplo, un estadístico descriptivo, frecuencia. Me interesa ver cuántos profesores o profesoras trabajan en cada colegio. Ven, etiqueta, colegio donde trabaja el profesor, colegio A, colegio B. 4 personas en colegio A, 4 personas en B. Señores, gusto compartir esta hermosa herramienta, la estadística, cosas que nos va a potenciar el análisis de notas, calificaciones, encuestas, porcentaje, datos, registros, cualquier cosa estadística o cuantitativa. La vamos a procesar por SPSS y estoy seguro que van a tener una buena nota en su tesis. Con esto van a hacer un análisis de, por ejemplo, si ustedes son profesores, en las notas que tienen sus alumnos, sobre las puntuaciones, y con eso ciertamente mejorar la gestión académica. Soy el profesor Javier, gracias por conectar y será hasta el próximo video.